Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el empleo de personal, que esto correspondería a la unidad 5, ¿sí? Aquí ya nos vamos a ubicar dentro de la segunda parte de la asignatura, ¿sí? Y como punto inicial, ¿sí? Para ver las diferentes técnicas y herramientas que utiliza el Departamento de Recursos Humanos, vamos a comenzar con lo que es el empleo de personal, ¿sí? Y cómo nosotros podríamos definir o decir qué es lo que es el empleo de personal. Y básicamente emplear personal es tomar al hombre que nos da la sociedad y buscar ubicarlo dentro de la empresa, ¿sí? De acuerdo a las necesidades de la misma y también teniendo en cuenta las pretensiones del colaborador, ¿sí? Y ¿por qué hacemos esto? Porque el primer paso de esa relación empleador-empleado es precisamente el empleo, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos que llevar a cabo esta actividad de emplear nuevo personal, vamos a tener una serie de costos, ¿sí? El hecho de incorporar personas a la organización, ¿sí? A la empresa, nos van a traer aparejado una serie de costos, ¿sí? Y en principio los costos del empleo son aparentemente concretables, es decir, pueden darse de manera objetiva. Pues nosotros vamos a tener que pagar un precio por colocar un aviso, ¿sí? Vamos a tener que pagarle el sueldo a la persona que se va a encargar de seleccionar a los candidatos, vamos a tener que pagar pruebas técnicas y psicológicas, ¿sí? Los supervisores cuando tengan que hacer las entrevistas, también van a requerir de tiempo y de dinero, ¿sí? Pero también va a haber costos que no son del todo medibles, ¿sí? Que ahora los vamos a definir, porque muchas veces yo voy a incorporar personas que no logran adaptarse a la empresa y pudieran llevar a generar malas decisiones, lo que conlleva errores debido a la inexperiencia o la falta de habilidades o a la falta de adaptación, que todo eso lo va a tener que afrontar la empresa. Entonces, ¿cuáles serían los costos que nosotros podríamos mencionar que se van a llevar a cabo, que se le van a generar a la empresa al momento de incorporar personal? Vamos a tener el costo inicial. El costo inicial se va a dar por los sueldos, los avisos, las pruebas técnicas, ¿sí? Todo lo que se va a requerir para que la persona haga ese contacto, ese primer contacto con la empresa, ¿sí? Este es un costo mensurable y determinable, o sea, yo lo puedo estimar, lo puedo saber con certeza. El costo por inducción, ¿sí? Que es el costo que va a originarse por el tiempo que nos lleva en presentarle al colaborador la empresa. Y, por ejemplo, mostrarle dónde va a estar su lugar de trabajo, dónde está el departamento de recursos humanos, dónde está el comedor, dónde están los baños, ¿sí? Como así también cuestiones como ofrecerles capacitaciones en seguridad e higiene cuando las personas acaban de ingresar a la organización, ofrecerle la información institucional de la empresa y demás, ¿sí? Todo lo que va a llevar que la persona se adapte a la empresa. Ese costo se puede estimar, ¿sí? Yo lo puedo medianamente calcular. Después tenemos el costo por adaptación, ¿sí? El costo por adaptación implica la aceptación o rechazo por parte del colaborador y la empresa y viceversa, ¿sí? ¿Cómo se va a adaptar la persona? ¿Sí? Porque yo en el anterior lo voy a inducir, le voy a mostrar, bueno, pero tengo que esperar un tiempo para ver si la persona se adapta o no
a ese nuevo puesto de trabajo, a la organización en sí y demás. Este costo es imposible de determinar porque va a depender de cada una de las personas, ¿sí? No se va a dar de manera igualitaria en todos los colaboradores. Y por último, el costo por error, que son los costos por la inexperiencia, ¿sí? El costo por error puede ser por error, obviamente, por errores que ha cometido la persona, ¿sí? O también incluso por actos de deshonestidad, ¿sí? O tomar malas decisiones, ¿sí? Entonces, este costo es absolutamente indeterminable, porque yo no voy a poder prever qué errores va a cometer la persona con antelación, ¿sí? Entonces, para que quede claro, estos serían los 4 costos que se llevan a cabo durante el proceso de empleo. Ahora vamos a hablar de lo que son las políticas de empleo. Si ustedes recuerdan, en la unidad 1 se les habló de lo que eran las políticas de personal. Una política, ¿qué es lo que vendría a ser? Una política son las tendencias que se deben seguir, ¿sí? O las guías de acción que va a tener en cuenta la empresa para llevar a cabo diferentes operaciones, ¿sí? Esas serían las políticas de personal. A grandes rasgos, la empresa va a tomar decisiones en cuanto a lo que es la incorporación de personal, el mantenimiento, cómo lo va a capacitar, cómo va a evaluar el rendimiento, cómo va a proteger su seguridad y su salud, qué beneficios le va a otorgar, cuáles van a ser las políticas en cuanto al pago de sueldos y salarios y demás. Ahora nosotros nos vamos a referir a las políticas de empleo, que son concretamente, ¿sí?, cuáles van a ser las guías que va a tener la empresa, ¿sí?, para contratar personal. Las políticas de empleo estarían dentro de lo que son las políticas de personal. Y acá vamos a hablar de lo que son los elementos, ¿sí?, que vamos a tener en cuenta para poder establecer estas políticas de personal. Bueno, ¿cuáles serían estos elementos? Por un lado, voy a necesitar establecer cuáles van a ser mis elementos básicos. Por otro lado, los medios de contacto. A su vez, voy a tener que definir los medios de selección, determinar quién va a tomar la decisión de incorporar personal y, finalmente, el ingreso. Bueno, los elementos básicos, lo primero que se debe incluir es el estándar de puesto o profesiograma, ¿sí? Que esto ya lo vamos a ver en un momento, que vendría a ser el análisis de puestos, que obviamente estos análisis de puestos tienen que estar ya actualizados, ¿sí?, no hacerlos en el momento de cubrir una vacante, y me va a servir para determinar qué perfil de persona estoy buscando yo, ¿sí? Por otra parte, tengo que tener el pedido de la vacante, es decir, tengo que tener un puesto libre, ¿sí? Que me llegue el pedido, que ya vamos a ver que ese puesto libre puede ser o bien porque la persona que estaba ocupando ese puesto lo dejó libre, o bien porque el puesto acaba de crearse. Por otro lado, debo definir cuánto le voy a pagar a esa persona, ¿sí? Que sabemos que la remuneración debe ser justa y equitativa al puesto. Entonces, esos serían los elementos básicos con los que yo tengo que arrancar. Después, definir qué medios de contacto voy a utilizar, ¿sí?, para salir a buscar a ese trabajador. Voy a trabajar con avisos clasificados, voy a buscar agencias que serían las selectoras, voy a hacer convenios con las universidades y escuelas, ¿sí?, o voy a buscar dentro de la empresa. Una vez que yo salí a buscar, bueno, ¿cómo voy a seleccionar? ¿Sí? Determinar qué medios de selección voy a utilizar, ya sea a través de entrevistas, pruebas psicológicas y técnicas, ¿sí? Una vez que yo ya definí los medios de selección, voy a tener que determinar quién va a decidir la incorporación de los colaboradores que quedaron aptos, ¿sí? Y eso debe estar claramente establecido. Ya sea que lo va a decidir el Departamento de Recursos Humanos o el supervisor inmediato que vaya a tener esa persona. Por último, el ingreso, que tiene que ver con la contratación. La contratación ya incluiría todo lo que es el aspecto legal, ¿sí? El tomar a la persona desde el punto de vista formal,
estableciendo un contrato laboral según, según la legislación vigente, ¿sí? Y también un contrato psicológico, que es el que se habla mucho hoy en día, que tiene que ver con cuestiones que no están netamente explícitas, ¿sí? Sino que tiene que ver con el grado de compromiso que asume el colaborador para con la empresa y la empresa para con ese colaborador, ¿sí? Bueno, yo anteriormente en los elementos básicos les mencioné lo que era el estándar de puesto o profesiograma, ¿sí? Que incluiría lo que es el ADPT. ¿Qué es lo que es el ADPT? Y esto es importante que lo tengan en claro. El análisis y descripción de puestos de trabajo, ¿sí? Es un documento que me va a brindar información, ¿sí? Acerca del puesto de trabajo que en este caso yo tendría vacante, ¿sí? Obviamente el análisis y descripción de puesto de trabajo va a contener información referida tanto al puesto como a la persona que va a ocupar ese puesto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, yo acá les he puesto un modelito, ¿sí? Del análisis y descripción de puesto de trabajo. Por ejemplo, acá vamos a tener el nombre del puesto, ¿sí? ¿Qué funciones en líneas generales o qué tareas realiza la persona, más bien de modo genérico, ¿sí? Y después qué tareas específicas tiene la persona en ese puesto de trabajo, ¿sí? Acá vemos que, por ejemplo, el puesto de operador, la función general o el resumen del puesto, que también lo van a encontrar de ese modo, dice que la persona que ocupa esta posición debe intervenir directamente a las actividades propias, a la fabricación de unidades, concretamente lo que es ensamble y subensamble, ¿sí? Pero eso sería en líneas generales. Si la persona tuviera que resumir qué es lo que hace en su puesto, dice eso. Pero ahora, ¿cuáles son las funciones concretas? Verificación de la localización, disposición y condición adecuada del producto en proceso, materia prima y producto terminado. Después, mantener la limpieza y organización de su área de trabajo. Documentar rechazos y productos en los registros de líneas, ¿sí? Garantizar el cumplimiento de las reglas en este caso, trabajan con un sistema de producción justo a tiempo, ¿sí? Y podemos mencionar otras más. Bueno, esto sería porque el análisis y descripción de puestos va a tener dos partes, la parte de las descripciones y la parte de las especificaciones. La parte de las descripciones me va a decir qué es lo que se hace en ese puesto, ¿sí? Que es lo que nosotros acabamos de mencionar. Y la parte de las especificaciones me va a decir qué necesita la persona para ocupar ese puesto. Por ejemplo, acá les dice requerimientos académicos, bachiller, ¿sí? Un secundario completo, que es lo básico que se pide en todos los puestos. Pero también podemos mencionar la edad, de tal año a tal año, el sexo, puede ser trabajos que se requiera que lo realicen solamente hombres o solamente mujeres o sexo indistinto. Si necesita algún idioma, ¿sí? Si necesita alguna capacitación extra, si necesita experiencia previa en el puesto y demás, ¿sí? Bueno, todo eso me lo da la parte de las especificaciones, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sepan que el ADPT va a tener una parte de descripción que hace referencia a lo que se hace en el puesto y las especificaciones que se requiere para ocupar ese puesto. Bueno, algo importante a considerar es para qué se utiliza el análisis y descripción de puesto de trabajo, para qué se utiliza esta documentación, ¿sí? Es una de las tareas más difíciles, ¿sí? Del Departamento de Recursos Humanos el tener todos los análisis y descripción de puestos de los puestos de toda la empresa, como así también tenerlos actualizados, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Bueno, por ejemplo, en este caso lo estamos utilizando para incorporar nuevo personal, ¿sí? Porque me va a permitir determinar el perfil de persona que yo estoy buscando. También lo voy a utilizar para las capacitaciones, ¿sí? Para saber en qué debo entrenar a las personas, ¿sí? Y qué ayudas puedo utilizar, ¿sí? Para que la persona mejore su rendimiento. También lo voy a utilizar para fijar salarios, ¿sí?
porque me va a determinar qué es lo que la persona hace en ese puesto y el valor monetario de esas responsabilidades y habilidades que la persona requiere en ese puesto. También para la evaluación de desempeño lo voy a utilizar, como así también para la inducción.